pasó hace tiempo, pero me acuerdo porque vino un niño y a decirme así, todo impresionado, que dice, pues esta semana vivía en Villalba, por allí. Dice, esta semana el tren ha atropellado a una mujer. Y pues, claro, esto de cruzar las vías y así, digo, bueno, pues sería una señora muy mayor, ¿no? Y dice, por lo menos tenía 20 años. Y claro, uno se ríe porque, claro, el niño se equivoca, ¿no? Una persona es más mayor cuanto más años tiene, cuanto menos niño es. Y sin embargo la Biblia, en esto como en tantas cosas, tiene un criterio distinto, porque lo que nos enseña es que solo siendo niños pequeños, es que alcanzamos verdaderamente la estatura adulta en términos de reino de Dios. Y eso, a lo que todos daríamos consentimiento, sin embargo, tiene más implicaciones de las que a veces pensamos y estamos más lejos de eso, de lo que de verdad somos llamados por el Señor. Hay un salmo muy breve, el Salmo 131, tiene solo 3 versículos y nos acerca a esta condición. El Salmo 131, lo voy a leerlo entero. Dice, Señor, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en el Señor, desde ahora y para siempre. ¡Qué comparación! El Salmo se le atribuye a David, al rey David, rey guerrero, poderoso. Y dice que su trato delante de Dios le hace sentir como un niño destetado de su madre, como un niño destetado. Así está mi alma. Dice otra versión, traduce así el versículo 1. Señor, mi corazón no es orgulloso, ni son altivos mis ojos. No busco grandezas desmedidas, ni proezas que excedan a mis fuerzas. Cuando leemos el versículo, pues asentimos, porque bueno, la palabra de Dios, pero si alguien nos hablara en estos términos, seguramente pensaríamos que se trata de una persona sin personalidad, una persona débil, una persona apocada, ¿no? No busco grandezas, nada que exceda mis fuerzas, mi corazón no es orgulloso, ¿no? Hombre, nadie presume de ser orgulloso, nadie dice, sí, yo es que soy muy altivo. Eso, hombre, no lo decimos, pero en la práctica admiramos a los adultos, nos gustaría ser como esos adultos que se les ve tan suficientes, o sea, tan seguros de sí mismos, tan asentados en sus propias fuerzas. La sociedad, nosotros mismos admiramos, ¿no? Reconocemos a esa gente que decimos que se han hecho a ellos mismos. Eso siempre es un valor en términos de la vida cotidiana de nuestra sociedad. La persona que muestra su solvencia por sí misma, eso es de admirar y quisiéramos de alguna forma ser también así. Si alguien viniera diciéndonos, yo es que no pretendo gran cosa, yo no voy por la vida queriendo mucho, total, tengo pocas fuerzas, diríamos, esta persona tiene que ir al psicólogo, tiene un problema de personalidad. No es así. Pero el salmista dice delante del Señor,
No, no, ni mi corazón es orgulloso, ni mis ojos son altivos, ni busco grandeza, ni pretendo nada más allá de mis fuerzas. Esto dice el versículo primero. Y el tercero, el último, hace esta recomendación: Israel, pon tu esperanza en el Señor, desde ahora y para siempre. Y de nuevo, esta sugerencia, esta invitación está muy lejos de lo que normalmente vivimos, de lo que se nos recomienda y de lo que recomendamos a otros. Ya sé que todo esto en el contexto de la Iglesia y del culto, pues, hombre, ya tenemos tantos mecanismos elaborados que decimos a todo amén, sí, Señor, es verdad, tienes razón, ¿qué? Todo eso. No, pero luego salimos y entonces cambia la cosa, porque sabemos muy bien que aquí hay que pisar para que no te pisen, no hay que fiarse de nadie. ¿Cómo que confía? Sí, espera en el Señor, ¿no? Confía en el Señor, claro. Sí, pero no te fíes de nadie. Eso también lo creemos. Tú no te fíes de nadie, ¿no? Y además, porque nadie te va a sacar las castañas del fuego. Y ten cuidado, no le debas muchos favores a la gente. No, es decir, de nuevo, confía en ti. O sea, lo que tú puedas hacer, eso tienes. Todo lo demás, con eso no puedes contar mucho, ¿no? Y por eso la esperanza con la que vivimos tantas veces está basada en nuestros propios recursos, en los recursos económicos, en los recursos académicos, en los recursos que tenemos de relaciones con otras personas. Todo eso es lo que nos da seguridad, todo es lo que nos hace sentir que podemos mirar hacia adelante con tranquilidad, porque tenemos una esperanza fundada, porque está sobre todo fundada en nuestra propia capacidad, en nuestros propios recursos, y de ahí esa convicción de que como nadie regala nada, todo hemos de conquistarlo por nosotros mismos, y se desarrolla así ese espíritu, esa actitud competitiva, desconfiada, recelosa. ¿Quién quiere ser un bebé? Hablando con sinceridad, hablando de la vida, de lo que tienes mañana en tu trabajo, en el otro, con tus vecinos, con no sé quién. ¿Quién quiere ser un bebé? Estamos perdidos. Porque efectivamente el bebé es un ser indefenso, confiado, es que no tiene recursos propios, pero ¿quién quiere andar por la vida de esta manera? Sin embargo, el rey David dice, pues yo, todo lo contrario. Leo esta otra versión. Todo lo contrario. He calmado y aquietado mis ansias. Y soy como un niño recién amamantado en el regazo de su madre. Mi alma es como un niño recién amamantado. Otras versiones dicen saciado. Soy como un niño saciado en el regazo de su madre. A mí me gusta animaros a desarrollar vuestra imaginación, en vez de traeros dibujitos y cositas de estas monas, pero esta vez voy a hacer una excepción y voy a pedir que pongáis la otra imagen. Esta. Vale, esto es un grabado, ¿vale? De un buen amigo de muchos, esto es de Miguel Ángel Ollarvide. Yo no sé, ¿cuántos dirían, pues yo, como persona adulta que soy, yo quiero ser como ese niño? No, yo quiero ser como un guerrero, un titán, yo quiero una figura... No, David dice, bueno, pues yo, delante del Señor, me siento, fijaos, como un niño recién amamantado en el regazo de su madre. Y sin otra fuerza, ni otros recursos, ni otra esperanza que Dios mismo. Sin temor, ni vergüenza, ni reparo en compararse así con un bebé saciado, relajado, descansando, confiado en su madre. A propósito de esto, me compartía hace unos días Amalia, del original hebreo, y que algunos traductores han visto que en realidad hay una preposición que puede tener quizás varios sentidos.
Una sería que en esta idea de estar en el regazo, en los brazos de la madre, pero que también puede interpretarse de otra forma, y es sobre, ¿no? Es de estar encima. Y en ese caso, efectivamente, lo que la imagen traslada, ahora sí, la otra diapositiva, sería la de un niño que está sobre los hombros de la madre cargando el niño a la espalda. Y entonces la traducción cambia un poquito. Diría, yo estoy calmado y me sereno como un bebé a la espalda de su madre, yo misma, como el niño a mi espalda. ¿Esto queremos ser? ¿No es arriesgarse mucho? ¿No es moverse por la vida demasiado indefensos? Es verdad, no hay que ser altivo, pero oye, hay que dar para que no te den. Hay que dar golpes, quiero decir, claro, ¿no? Sí. A Dios rogando y con el mazo dando, que está muy bien la fe y esperar en Dios. Pero tú procura no necesitar, ¿no? Y entonces el salmista, ¿veis?, traslada esta imagen. Vuelve, Santi, por favor, a la anterior, la vamos a dejar ahí, que vamos a hacer un poquito de promoción del artista amigo. Esa imagen, como una actitud ante la vida. Es curioso porque incluso algún comentarista cristiano sobre este salmo le debe parecer que esto es como demasiado hacer apología de la fragilidad. Y entonces dice, bueno, esto hay que dar una vuelta. Y claro, consiguen que el texto diga lo contrario de lo que quiere decir, ¿no? Porque lo que llegan a decir es que un niño destetado es un niño que ya no necesita del pecho de la madre, porque ya ha crecido y ya no necesita del pecho de la madre. O sea, en el fondo, lo de todos, que ya es suficiente por sí mismo. Como mucho, dice, bueno, que pues como ya ha sido destetado, pues que ya desarrolla una actitud de contentamiento con lo que hay, pues ya no lo necesita. Curioso, ¿no? Es que nos cuesta mucho tomar de verdad una actitud en la vida respecto de nosotros mismos que tenga este sentido de un bebé, es decir, de absoluta dependencia. Dicho de otra forma, de absoluta confianza en el Señor. Y está muy bien este salmo como recurso, en fin, estético e inspirador, pero no para tomarlo en serio. Esta imagen es muy bonita, pero así no se va por la vida. Y sin embargo, no solo es el Salmo, es que en el Nuevo Testamento encontramos reiteradamente en labios del Señor Jesucristo la invitación a ser como niños. La imagen de niños se utiliza en diferentes maneras con diferentes sentidos. Algunos son negativos, efectivamente. En la primera epístola a los Corintios, lo voy a buscar porque no me ha dado tiempo a escribirlo así con antelación, pero ya lo sabéis porque lo recordamos, ¿no? Dice 1 Corintios 3, hermanos, yo no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Es decir, como a inmaduros espiritualmente. No, en este sentido no hay que ser como niños. No se trata de ser carnales, espiritualmente inmaduros, ni tampoco inmaduros como personas. En la misma epístola, en el capítulo 14, el versículo 20, el apóstol nos recomienda, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, seáis niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y desde luego, a veces se dice también, se nos advierte que no seamos niños en el conocimiento de la palabra. Efesios 4, que no seamos niños fluctuantes, dejados de aquí para allá, que deseemos como niños, ¿no?, la leche espiritual, primera de Pedro. Así que, claro, hay que prevenirse acerca de eso. Pero hay un sentido en el que inequívocamente
El Señor Jesucristo llama a sus discípulos a este carácter plenamente confiado, dependiente de Jesús. Hay una cierta naturaleza en el discípulo de Jesús de candidez, de ingenuidad. Y la candidez y la ingenuidad está muy bien, es muy bonito, pero nadie quiere incorporarla a su vida porque, madre mía, nos van a dar por todos los lados. Y sin embargo, a esto nos llama el Señor. Porque esa cierta candidez no es sino una expresión visible de la real y verdadera confianza en el Señor. Por eso uno no necesita desarrollar defensas, porque tiene al defensor. Piensa mal y acertarás. Y dice alguien, sí, pero en el fondo te equivocarás siempre. En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, hay varias expresiones acerca de los niños. El griego es un idioma muy rico en palabras y según el contexto y según el matiz que se le quiere dar a la idea del niño, pues se usa una palabra u otra. Vamos a leer dos ejemplos. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, el versículo 25. Palabras del Señor, orando. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Los estudiosos del original nos dicen que la palabra que aquí se utiliza para niño es una palabra que subraya sobre todo este sentido de candor, de fragilidad, aún de desamparo del niño y de los sencillos en general. No es una especie de alabanza a la ignorancia, ¿vale? Se puede ser un sabio y tener un corazón sencillo y se puede ser más cerril que un pedazo de madera y sin embargo ser muy orgulloso. Así que no es cuestión de saber o no saber. Es cuestión de una actitud del corazón. Los sencillos. Aquellos que confían y dependen plenamente del Señor. Los que espiritualmente son conscientes de su necesidad, de su desamparo, de su absoluta dependencia del Señor y a la vez firmemente convencidos en que el Señor está por ellos y con ellos. Y eso da a estas personas, como a los niños, ese tono a la vez tan jovial, míralos, qué felices parecen. Sí, confían, no tienen duda, no recelan, están protegidos, saben que están sus padres y entonces eso les permite desarrollar una actitud pues mucho más relajada. Mateo capítulo 18, otra expresión, hay unas cuantas, ¿sí? Versículo 3. De cierto os digo, es una expresión ya antigua que viene a decir, esto es muy importante. De cierto os digo, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y la palabra que se utiliza aquí, la palabra griega es distinta del versículo que hemos leído antes. La palabra que se utiliza aquí es más conocida, paideia, y se refiere expresamente a niños pequeñitos, niños de pecho. Si no os volvéis, os hacéis como un niño de pecho, como un bebé, pues no podéis entrar, porque la entrada al reino de Dios es para los que, recordáis esa expresión tan rotunda, los que se saben en bancarrota espiritual, y entonces lo fían todo no en su capacidad, en sus recursos, en su fuerza, en su sabiduría, en su experiencia, en sus años de iglesia, no, lo fían todo en el favor del Señor.
y se saben amparados por el favor del Señor. Para estos es el reino de Dios. En otras palabras, a lo que nos llama la imagen del salmista es a la confianza en el Señor. Pero no a declarar la confianza en el Señor, sino a vivir confiados en el Señor. Es más, a vivir solo confiados en el Señor. Bueno, pero yo tengo un trabajo y unos ahorrillos en el Señor. Y mi posición actualmente, en fin, a mí me permitiría, no, en el Señor. Esta mentalidad tan desconfiada, tan sospechosa de nuestra sociedad y en nosotros mismos, viene de lejos. A nosotros nos han enseñado como sociedad a desconfiar, a sospechar. Porque yo no soy tonto, decía el anuncio. Y un pensador muy importante del siglo XX, Paul Ricoeur, él acuñó una expresión muy gráfica y él habló de los maestros de la sospecha. Porque toda nuestra cultura a lo largo del siglo XX se ha visto marcada por el magisterio de algunas personas que nos han enseñado sobre todo a desconfiar y a sospechar. Aunque ellos eran de finales del XIX, su impacto cubrió todo el XX. Carlos Marx nos enseñó a desconfiar de las relaciones sociales, de las relaciones económicas. Nietzsche nos enseñó a recelar y a desconfiar de toda la historia del pensamiento occidental por 2500 años. Freud nos enseñó a desconfiar de nosotros mismos. Y todos hablamos hoy del inconsciente y del yo claro, entonces, y estos se convirtieron en maestros y extendieron un magisterio de la desconfianza, sobre todo y sobre todos, aún sobre nosotros mismos. Pero alguien ha escrito que cuando nos acercamos a Jesús, eso nos permite pasar del magisterio de la sospecha al ministerio de la ingenuidad. Librarnos de ese corazón duro, receloso, desconfiado y por eso también siempre temeroso. E introducirnos en el plano de este pequeño, plenamente confiado y descansando. Llamados a la confianza, en el cuidado, en la provisión del Señor. Y eso, fijaos, eso permite lo que tan mal suena, claro, porque la confianza en el Señor permite que nos descentremos. Uno dice, oiga, pues si se trata de estar centradito, ¿no? Una persona descentrada, no, literalmente, una persona que ya no necesita tenerse a sí mismo como centro del universo, de su pensamiento, de su preocupación, de su inquietud, de su todo, no, puede descentrarse para centrarse en Jesús, porque Él le guarda, porque Él provee, porque el futuro está en sus manos. Y entonces ya no ese corazón volcado sobre uno mismo, lo que tengo, lo que no tengo, lo que necesito, lo que me falta, lo que me puede pasar, lo que vendrá, lo que será, Y entonces el centro se desplaza a los brazos de quien nos guarda. Llamados a la confianza y llamados, fijaos, también a la libertad. Eso que tanto se invoca y que tanto se anhela. Nadie es más libre que un niño. Bueno, Nietzsche también lo decía, pero en un sentido bastante distinto. Pero lo vemos, a nadie vemos vivir con tanta libertad, con tanta naturalidad, con tanta despreocupación, que a un niño. Pues por las mismas razones. Y así nosotros. Fijaos, hay un estudioso de la espiritualidad cristiana, evangélico, que le ha llamado esto la atención y él dice que en la historia del cristianismo
dice, aquellas personas que han alcanzado una estatura espiritual considerable se destacan con frecuencia por su semejanza a los niños. Porque hombres y mujeres de Dios, tremendamente poderosos en su fe y en su testimonio y en su sabiduría, pero a la vez gente como muy infantil. Y que eso nosotros lo decimos con un sentido un poquito así como de menosprecio, sin embargo, es algo tremendamente valioso, porque quiere decir que es gente libre, completamente dependientes del Señor y por tanto completamente independiente de la opinión de los demás. Quizás porque hasta hace poco no existía Instagram y entonces no tenían que vivir bajo el agobio de qué es lo que pensarán los demás de mi imagen, pero parece ser que incluso con Instagram y todo es posible vivir esta libertad. Si el corazón está descansado en el Señor y en el sentir del Señor por nosotros y no en ninguna otra cosa. Y por eso, es verdad, los hombres y mujeres de Dios que de testimonio poderoso, es verdad, hacen cosas que nosotros, que somos tan sensatos, diríamos, hombre, que estas cosas, en fin, son poco sensatas, ¿no? Es que poco prudentes, ¿no? Es que dicen cosas, hacen cosas, tienen gestos que no son propios de su edad, ¿no? No son propios de su condición, hombre, son gente, deben ser más serios. Y a los santos les da igual. Porque no dependen de la opinión de sus semejantes, es que dependen de la opinión de su Señor, que les guarda. Claro, decimos que son gente espiritualmente notable, porque luego, hombre, su vivir, claro que es un vivir que lo expresa, ¿no? Pero ese puntito, incluso de locura, ¿no? De un poquito de, bueno, esto... Escribió, era un religioso católico, fijaos, dice, los santos, escribió él, los santos son los locos de Dios. Los santos son los locos de Dios. Y a veces hemos visto, efectivamente, a personas que en el nombre del Señor han tomado iniciativas, han comenzado ministerios, se han ido a no sé qué parte del mundo, lo han vendido todo, han hecho... Y la gente, claro, dicen, los que somos tan sensatos, decimos, hombre, esto es una locura. Y dice, sí, es la locura de Dios. A mí me gustaría ser mucho más loco, francamente. Paje, estoy rodeado de personas que me llaman la atención. Y digo, hombre, Manuel, esto nos abochornas. A veces lo han dicho mis hijos, pero bueno. A mí me gusta, porque ¿sabéis qué significaría? Que soy mucho más libre. Y eso significaría que es que soy mucho más dependiente del Señor y menos dependiente de valoraciones humanas. Sé como niños, sé como niños. Si hay una palabra que resume todos los anhelos humanos de ser adultos, suficientes, independientes y todo eso, es la palabra emancipación. Emanciparse. Ese fue el sueño del siglo XVIII, ¿no? La emancipación del ser humano. Y luego la emancipación de la clase obrera. Y luego la emancipación de la mujer. Y luego la emancipación. Y todo tiene su lugar, su sentido, en fin, ya lo sabéis. Pero entendéis, hay un sentido permanentemente en el corazón humano de no depender de nadie. Y el reino de los cielos, por contra, es de los bebés. De los que en lugar de emanciparse, lo que quieren es, fijaos, dice que la madre los arrope en sus brazos. Y experimentar no solo confianza y seguridad, sino la osadía de la fe, que nos permite de la mano del Señor mirar la vida, mirar adelante, y hacerlo de una forma confiada, no en las propias fuerzas, sino en la provisión del Señor. Porque, decíamos hace poco, y todo el mundo le hizo gracia a la frase, ¿no?, de Goethe,
porque da más fuerza saberse amado que creerse fuerte. Bueno, nada de todo esto sucede de cualquier manera, ¿vale? Esta condición infantil que tanto nos cuesta desarrollar porque va en contra de nuestra propia condición, esto no se produce de cualquier forma. Los principales enemigos de esta condición son el pecado, desde luego, y es la incredulidad. El que busca a Dios sin querer dejar el pecado, no lo encuentra, porque lo busca donde no está. Esta es una frase del siglo XVII, pero está cargada de verdad. El que busca a Dios sin querer dejar el pecado, no lo encuentra, porque lo busca donde no está. Y así como el pecado, también la incredulidad. La epístola a los Hebreos nos dice que el pueblo de Israel no pudo experimentar el reposo de Dios. No pudo experimentar esta sensación por causa de su incredulidad. Se fiaban, pero no del todo. Descansaban, pero no del todo. El camino al estado adulto, según el reino de Dios, corre en sentido contrario a los criterios del mundo. Así que dejad que termine con este poema breve, tan paradójico y tan cargado de verdad desde la perspectiva del reino de Dios. Dice, para venir a saberlo todo, no quieras saber algo en nada. Para venir a poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada. Para venir a serlo todo, no quieras ser algo en nada. Escribió San Juan de la Cruz. Y por más que este mundo se empeña en hacernos independientes, que acaba siendo dependientes de cualquier cosa, nosotros aprendemos como el salmista y pedimos al Señor que nos enseñe a desarrollarnos como niños, como bebés, plenamente confiados en Él, para que Él sea nuestra seguridad, nuestra fortaleza y nuestro recurso. Y descansando en Él, podamos vivir esperanzadamente, libremente y gozosamente, sea que llueva o sea que salga el sol. Vamos a orar. Señor Jesús, a la luz de tu palabra tenemos que pedirte perdón por ser demasiado adultos, por ser demasiado mayores, por ser demasiado sabios, por ser demasiado fuertes, por ser demasiado capaces. Y por eso necesitarte tan poco. Enséñanos nuestra verdadera condición, no para humillarnos ni avergonzarnos, sino para podernos acercar más auténticamente a ti. Despierta en nosotros, Señor, el anhelo por buscar la intimidad contigo, por descubrir la oración como esa oportunidad para acercarnos a ti y tratar amistosamente contigo, que nos permita bajar los brazos y descansar como un niño saciado en los brazos de su madre. Amén.